Guaraní, el canal de la familia en Madrid, en la casa de tantos y tantos jóvenes, regenteado acá por este querido amigo. Él es coreano, belga, paraguayo. Su nombre es John. Están las señoritas españolas, el querido amigo Germán, de Francia también, el Germán Barbuden, y todos nosotros. En el bicentenario de ese nacimiento maravilloso del Paraguay, estamos aquí en la madre patria con un coreano, belga, paraguayo, una francesa, donde nació la libertad. La paraguaya, el director de los herreros número 24 de Madrid, minutos antes nada más de irnos hasta donde Johnny Torales, Ana María Baezque está esperándonos, junto al gran Eligio Palacios, respetada señora esposa, flor de mi hermoso barrio, Santísima Trinidad, Nelson González Adorno. Bueno, Eligio, qué alegría, qué satisfacción de encontrarnos a fines de este año y con la intención de llevar el saludo de ustedes, la vivencia de ustedes a todo el público paraguayo. Bien, doctor, es un honor, es un gusto. Cuando me enteré, me llamaste de que iba a estar por Madrid, cambiaron las cosas. Pregunta, es como recibir a un hermano de sangre, que me puse muy contento en compañía de mi señora esposa. Vamos al encuentro con el doctor, porque le demos al ejemplo, al representante genuino de la palabra que quiere llegar a Guaraní y como tiene que ser. ¿Te acuerdas de aquella vez que estuviste por aquí y dejaste grandes recuerdos? Bueno, estamos muy contentos haciendo aquí con Nelson. Está también otro colega, Germán, que vamos a presentarlo un poquito. Ahí está viniendo Germán Barbudes, que la vez anterior nos recibió y tiene una gran responsabilidad. Ustedes habían visto ya en el reportaje ese lugar en donde jóvenes de todos los países llegan y cosas. Está Germán, aquí minutos antes nos va a ir a visitarlo a Alma y a Germán. Gracias por recibirlo de nuevo, al igual que Eligio, con brazos abiertos. Por favor, el gusto es mío de poder estar con grandes personalidades esta tarde compartiendo aquí en el restaurante La Paraguaya en Madrid. Gracias a doctor por venir a compartir con nosotros y poder a través de este medio dar a conocer un poquito lo que es la vida de la gente en Madrid, de los paraguayos, de los músicos, de toda esta gran colectividad que estamos tratando siempre de mantenernos unidos y por sobre todo hacer prevalecer nuestro folclore, nuestras costumbres y no olvidarnos de nuestras raíces. Nelson, ¿te imaginas? ¿Alguna vez creíste que íbamos a estar compartiendo aquí en Madrid una mesa? En realidad que no, porque hace muchísimo tiempo, pero sobre todo con Felipe y su esposa Gloria, hace muchísimo tiempo que nos seguíamos y lo que menos imaginé que ellos iban a estar acá en Madrid y que yo iba a venir también. Una cosa impensable. Impensable. Bueno, estamos acá reunidos y yo creo que el doctor está haciendo una tarea muy importante porque está mostrando al artista no solamente desde su exterior, sino también haciendo notas y haciéndole saber al público la historia en realidad que tuvo que pasar cada artista. Esto es una nota muy linda como escenario. Hermosa señora Gloria, de mi querida Santísima Trinidad. Gloria, quiero aprovechar y pedirte que saludes a todos tus familiares, a todos tus amigos, un saludo en las celebraciones ya de la Nochebuena. Tu pañente ya la greco en el club de allá Guaricoa, a Pepe y más está Ambuepe, Mombuliña, en el Paraguay, y Pepe Upe, Boca ya Potina, Juan, Pepe Ula, Caraguata, Portilla, que lo hemos llevado, que tu pañente ya es para Ñangón, es para Erema, Ana Manguera, Ana Mágina, la mitad pariente en guaraní. O sea, Ana Manguera son mis parientes. Va para Ereucane, Ana Manguera. Bueno, yo voy a hablar en castellano porque en guaraní el nivel del doctor es muy difícil. Nada, que realmente les extrañamos muchísimo a todos los parientes, a mi hijo, a mi nietito que está en Paraguay, a mi nuera, a mis padres, a mi hermana, desde luego que Eligio también, a todas sus familias.
Pero bueno, estamos aquí, tenemos que seguir adelante y desde luego, como dijo el doctor, extrañamos muchísimo el color de la flor de coco. Siempre digo cuando tengo mi pesebre en casa y digo, ay, cómo me hace falta. Y la cigarra también. Y la cigarrita. Desde Málaga queremos agradecerte a vos, Johnny, porque él no quería que esto se supiera. Pero cuando yo le dije que iríamos a llevarle una serenata y seguro que es él el que me está llamando, él me dijo, vente, queremos ir en un vehículo, vente que yo pago el flete. Pero ojo y atención, seguramente estamos grabando para el canal en directo y esta es la comunicación con Johnny Torales e Iseo de Capítulo de Basoroca y Luis Johnny. Estamos aquí en el barrio Paraguaya completando la delegación con el amigo Emilio Palacio, con Germán Barbudes, y bueno, y acá estamos captando las cámaras y nos vamos. Y me repetí la dirección, Johnny, por favor, me decías que era... Justamente le venía comentando a Nelson y a toda la gente que desde el año pasado volvió a sonar en las radioemisoras esa versión maravillosa de Vargas Aldívar y el gran Johnny Torales. La voz de oro de Asunción. La voz de oro de Asunción. Era. Y el de los villancicos. Alma María, mis queridos amigos del Paraguay, una de las 5 voces más extraordinarias de los últimos 50 años aquí en España, está grabando un especial de Navidad que se emitirá por Telecinco, tengo entendido, ¿no? Sí, ciertamente, el día, yo no sé si el 24 o el 25, estamos grabando. Y precisamente hace 2 días estuve en un estudio y ahora el día 9 vamos a estar en la Puerta del Sol, grabando al aire libre o con nieve o con lluvia, no sé, da igual. Pero vamos a tener que grabar allí al aire libre una canción muy bonita. Rosa Valenti, una vedette fantástica de aquellos años, y aquí la señora Alma, la paraguaya españolizada por aquí. Johnny, ¿a quién recordás y a quién querés saludar en estas Navidades en el Paraguay? Yo a todos los amigos que todavía sobreviven, después de tantos años, mis amigos de farra, cuando era joven, que nos íbamos a dar serenata a todas las chicas bonitas de Asunción. Compañero Castro Darío Martínez. De verdad, para él, unas felices Navidades. Y su familia. Y su familia, sus hijos, de allí, de la parte esta, porque los hijos de aquí estamos muy en contacto siempre. Entonces, para él, un recuerdo cariñosísimo de parte de aquí, de Johnny y Alma. Y Diony Velázquez, que en este momento está en la Argentina, no está aquí. Todo siempre se dice, claro, a mi familia, de verdad, que hace ya como unos añitos que no nos vemos. Mis tíos, que todavía están aquí, en esta tierra, los hermanos de mi mamá, una hermana de mi papá también. Es una alegría inmensa tenerlos por aquí todavía, en esta tierra. Para ellos un saludo muy especial, de verdad, para ellos, un saludo muy, muy especial. También para mi familia, mis hermanos, mis 2 hermanos que viven allá, mis primos. Somos una familia tanto de parte de mi mamá, de los Ruiz, como de parte de mi papá, de los Baesken, somos muy unidos, muy unidos. Así que yo a todos los Baesken, a todos los Ruiz, les mando un beso enorme. Y a los Torales. Y a los Torales, sí señor, los Torales. Johnny, nosotros les trajimos con esta maravillosa gente paraguaya que está radicada en la Costa del Sol en España, el corazón grande de todos y cada uno de los paraguayos, en sus instrumentos, en sus voces, en sus almas. Paraguay es tierra de guaranías, de polcas y leyendas, hermosos ñandúes y flores sin igual, filigranas de caminos por el suelo de mi patria, arbonados de lavachos y plantíos de algodón, a lo lejos del ranchito con su linda enramada, arbonados de lavachos y plantíos de algodón. El pueblo blancas palomas y una loba posan allí, brindan sus alas.
siempre un triste día. Parecía cuando partí, atrás quedaban